Nuestra propuesta consiste en generar un recorrido peatonal cultural en el que se ilustre la importancia del cuidado del agua en la ciudad. Comenzamos con una intervención de 4 puntos focales dentro de la zona con respecto al cartón y sus funciones, sin perder de vista la presencia del río. Bueno, también pretendíamos en nuestro proyecto tomamos mucho en cuenta la parte de movilidad en cuanto a los flujos de vehículos públicos y privados y los peatonales. Entonces, en todo el corredor propusimos unificar el pavimento para que se pudiera leer como un solo espacio y pudimos controlar los coches por medio de volardos que delimitaron las zonas peatonales, y los coches, al estar en un lugar en donde el pavimento es diferente, pues también no tienen que ser tan... Disculpe un ratito, ya estamos mareados de tanto que se mueve la imagen, o sea, pon una imagen y que podamos ver tranquilamente. Somos de la generación multitasking nosotros. Bueno, además aunado a esto ampliamos la banqueta, ya que había un carril que estaba en desuso prácticamente y se la donamos al peatón. Y al otro lado, por ejemplo, podemos observar cómo nosotros hemos trabajado la parte digamos, de las terrazas. Sí, estábamos probando más o menos cómo podríamos trabajar, si bien las terrazas podrían ser rectas o bien podrían ser inclinadas. Hemos llegado al punto de que de repente ninguna de los dos, en el caso de nosotros, nos podría servir, porque lo mismo que nada, no llegábamos a descubrir el río hasta que todavía llegues al borde, ¿no? Entonces de repente lo que pensamos era generar varios niveles, como una especie de terrazas desniveladas, de tal manera que cuando uno ya esté casi cerca al río ya vaya observando parte de a lo largo de estas terrazas que están en distintos niveles. ¿Cómo? A través de, si ven el gráfico A en la parte superior, estos niveles en la parte B se pueden completar de diversas formas con vegetación e inclusive poder tratar el agua con humedales o lagunas de oxidación, como nosotros los conocemos, que permita que el agua de repente se pueda ir, si bien no es contaminando en su totalidad, pero permite que el agua elimine ese mal olor, ¿no? Porque de nada va a servir que yo baje cuando el olor de repente no lo permite, ¿no? Ahora, por ejemplo, pasan los cortes. En el corte A, por ejemplo, se puede observar en el tramo donde se encuentra la iglesia, donde empezamos el recorrido, cómo esta laguna de oxidación permite, ¿no? Ya desde una parte, en la parte superior acá, ya cuando uno se va acercando ya va descubriendo, digamos, el río, y al mismo tiempo en esta zona que está incluidos los colegios, permite que esta zona se vuelva una zona recreativa. Entonces el agua ya no solamente es como río, sino el río es un parque temático acuático, en el cual los niños de repente se entretienen, se educan y al mismo tiempo pueden aprender parte de este proceso por el cual el río se transforma en un río vivo. Pasa al siguiente corte. Abajo. Y lo mismo en ese caso, ¿no? En el caso de este corte, en la parte de abajo, el puente que nosotros estamos planteando trata de comunicar la vía, generando una vía mucho más continua, y al mismo tiempo que el puente de repente no es simplemente un tabladillo por el cual la gente cruce, sino que de repente el puente puede contener servicios que de repente pueden relacionarse con esta cultura que nosotros estamos planteando, o con esta temática que estamos abordando. Entonces, para ese caso, el puente que estamos pensando de repente puede contener servicios como biblioteca o como lecturas. Bueno, en la tercera zona, que es uno de los nodos más importantes porque confluyen varias realidades, abrimos una plaza de acceso, que es muy importante. Entonces, siguiendo la misma temática de nuestros bloques a diferentes alturas, formamos una plaza que te diera un recibimiento, pero una plaza monumental, en donde los mismos bloques fueran creando diferentes atmósferas de espacios, pero también te pudieran servir como diferentes cosas, como algunos como mesas, como ya hablando de la generación. A ver, no sé si se acuerdan ustedes de que había unos aparatos que se llamaban tocadiscos, ¿no? Que habían estos discos y habían dos velocidades, ¿no? 75 y 45.
Ustedes han hablado en versión 45 o teniendo un disco de 75. Solamente para decir que el proyecto de ustedes es mucho mejor que la explicación. Porque nos han bombardeado de tanta información que el tema, que en vez de poner estrategias debería haber estado así, lo dijiste tú, en medio de 40.000 palabras, que es un parque temático acuático. Y la Jimmy, tengo usted pone parque temático acuático y ya el proyecto no lo tienen ni que explicar. Está todo, o sea, entiendes todo, entiendes que estás asumiendo la purificación del agua como el otro grupo, que no solamente asumes la purificación del agua, sino que lo vuelves la razón de ser del parque, que todo lo que gira, yo ya puedo imaginarme que todo lo que gira alrededor de eso son cosas relacionadas a la educación, ¿no? a la pedagogía del agua como un elemento positivo dentro de la ciudad y no como un elemento negativo, y los equipamientos que tú mencionas tienen todo sentido, que incluso las plantas que ustedes han puesto ahí, que son las plantas que hacen la fitorremediación, pueden ser objeto de parte del vivero, por ejemplo, ¿no? Uno puede ver, uno podría incluso comprar esas plantas para comenzar a nivel individual a tratar de ensayar de purificar el agua, o digamos, el proyecto tiene una potencialidad enorme simplemente por el haber decidido hacer un parque temático acuático. Pero ustedes nunca lo dicen. Y cuando lo dijiste tú era en medio de 40.000 palabras que menos mal que algunos escuchamos, ¿no? Pero eso no, solamente para decirles la importancia, y eso va para todos los grupos también, la importancia de calzar un discurso con un proyecto, ¿ya? Y saber distinguir qué es lo único que tiene el proyecto, qué es lo que es mucho más importante explicar qué es lo distinto del proyecto a qué es el proyecto en general, que es muy complejo y que necesitamos mucho más tiempo que 5 minutos o 3 minutos para entenderlo. Es muy importante saber cuál es el valor diferencial del proyecto, y eso explotarlo a fondo, como el puente vegetal, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, tengan mucho cuidado en que un buen proyecto puedan explicarlo bien, porque si no, se genera ruido más que propuesta. Sí, yo quería decir de todo lo que dijiste, Anthony, que igual me perdí un poco por la velocidad. Creo que me detuve y ahí ya te perdí con esta como